No, pues es una plática que vamos a tratar relacionada con estas enfermedades que se dan en esta temporada invernal, que de hecho están presentes durante todo el año, pero se incrementan considerablemente de acuerdo a un patrón epidemiológico en los meses extremos del año, ¿verdad? Los meses de enero, febrero y los meses de noviembre, diciembre, que es cuando más se incrementan este tipo de padecimientos. Seguramente muchos de ustedes han tenido ya un cuadro respiratorio en lo que va del año y posiblemente muchos tengamos un cuadro respiratorio en lo que falta del año o al inicio del siguiente. Bueno, pero para ello podemos guardar medidas que nos permitan disminuir esos riesgos, porque el problema no es sufrir un cuadro respiratorio, sino saberlo tratar y que no se complique, ¿verdad?, hacia un problema más serio. ¿Por qué cuidado con el frío? ¿Qué pasa cuando tenemos frío? ¿Qué hacemos las personas cuando tenemos frío? Sí, le voy a preguntar. Nos cubrimos. ¿Qué más hacemos? Tomamos cosas calientes. ¿Qué más? Exacto. ¿Y cómo hacemos eso? Cerramos puertas y ventanas. ¿Qué más hacemos cuando tenemos frío? Habitualmente nos vitaminamos. Sí, tomamos algunos productos que nos ayuden, ¿verdad?, a fortalecer nuestras defensas. Pero hay acciones que hacemos que luego son muy contraproducentes y eso es lo que genera la transmisión del padecimiento. Y estas acciones es, por ejemplo, como decíamos con la compañera, que era cerrar puertas y ventanas. Y eso hace que muchos de los virus pues se vayan concentrando. Habitualmente asistimos a lugares donde existe una conglomeración de personas para sentir menos frío si es que estamos en los exteriores, ¿verdad?, o en el interior, y eso hace que, bueno, los virus y las bacterias estén ahí presentes. Entonces, el frío es hasta cierto punto, pues, una de las sensaciones que nos van a implicar posiblemente la presencia de estos agentes y la enfermedad. ¿Qué son las infecciones respiratorias? Las infecciones respiratorias pues representan un grupo complejo y heterogéneo de enfermedades diferentes, ¿verdad?, causadas por un gran número de agentes causales. Estos agentes que producen las infecciones respiratorias pueden ser virus, bacterias, hongos, que están presentes en el medio ambiente o en las personas con las que convivimos día a día. Dentro de los que podemos decir que son de más cuidado por el hecho de que tienen muchísima más transmisibilidad, está el virus de la influenza, el virus del COVID, que muchos de nosotros padecimos en la pasada pandemia, ¿verdad? Quien no tiene un recuerdo, pues, muchas veces desafortunado, ¿verdad?, relacionado con la pandemia COVID. Se quedó sin trabajo, más desafortunado se quedó sin un ser querido y así. O que traemos todavía secuelas de ese problema de salud COVID. Otro de los agentes causales es el neumococo. Este neumococo es un poco más severo porque, bueno, es un agente causal bacteriano que nos puede producir la neumonía, las bronconeumonías, y cuando no son atendidas adecuadamente, sí pueden llegar a ocasionar la muerte de las personas. ¿Qué afecta a las infecciones respiratorias? Vamos a ver, no les voy a dar clase de anatomía, es solamente para que vayamos ubicando un poquito cómo es que se van desarrollando las infecciones. Aquí tenemos un esquema
muy simple de cómo es las estructuras anatómicas del ser humano en el contexto de identificar algunas de ellas que van a estar afectadas por una infección respiratoria. Por ejemplo, en la cavidad nasal, una de las primeras vías que se afecta con un agente causal de una infección respiratoria va a ser la nariz, y los doctores nos dicen es que tiene una rinitis. Les han dado ese diagnóstico. Esa rinitis pudo haber sido causado por un virus que se llama rinovirus, porque viene de nariz, ¿verdad? Rinovirus. Es la primera contacto que vamos a tener con esos agentes causales. Son este tipo de rinovirus. Ocasiona un gran número de infecciones respiratorias, pero son de los más banales, de los que menos problemas tienen, de los que traemos moquitos y 2 o 3 días y cesan, ¿verdad? Hay veces con sintomatología adicional y hay veces no. Otra de las estructuras que se afectan son la faringe, y el doctor muchas veces nos dice trae faringitis. Y bueno, el agente causal que se aloja más en la faringe va a ser el adenovirus, que es otro virus. Vamos a ver cómo hay muchos agentes en la familia de los virus. Muchas ocasiones se combina, los virus de la nariz y los virus de la faringe, y dicen tiene una rinofaringitis. Y nos dan alguna medicación o no, porque como vamos a ver acá, dice, la mayoría de estas patologías se van a curar solas, porque se autolimitan. ¿Y por qué se autolimitan? Por la inmunidad que todos tenemos, como nos decía nuestra compañera, tomamos vitaminas, dice, nos vitaminamos. Eso hace que nuestra inmunidad esté actuando, esté trabajando, y el cuerpo por sí solo, el organismo, va a eliminar esos virus, a contrarrestar la afección de los virus. Luego viene la amígdala y nos dicen trae amigdalitis. ¿Sí han escuchado ustedes eso de las anginas? Bueno, habitualmente en la angina se va a alojar una bacteria. Esa bacteria sí nos va a traer un poquito más de sintomatología. Hagan de cuenta que de rinofaringitis podemos transitarla sin ningún problema. Pero ya lo que corresponde a la amigdalitis vamos a tener un poco más de sintomatología. Puede darnos fiebre, puede darnos mucho dolor de cuerpo, puede darnos, inclusive requerimos en ocasiones quedarnos en casa porque las manifestaciones son un poco más floridas. Hace muchos años, cuando yo empecé medicina, hace muchos años, hacíamos tratamientos a muchos jóvenes, chiquillos que tenían problemas de amigdalitis, tratamientos muy severos, con la penicilina. A lo mejor muchos de ustedes ya no conocieron la penicilina porque son muy jóvenes, pero en su tiempo era el medicamento ideal y les poníamos muchas dosis de penicilina. ¿Pero por qué? Porque la amigdalitis era una causa de deserción escolar importante. Los niños no acudían a la escuela por 3, 4, hasta 5 días en lo que se resolvía el problema de la amigdalitis. Bueno, luego viene la traqueitis. Aquí el agente causal que va a estar más persistente se va a llamar parainfluenza. ¿Y qué características tiene la traqueitis? Muchas veces escuchamos a los niños que tosen así como, dijéramos, como perritos. Se les oye acá el tosido. Es porque la tráquea está inflamada. La tráquea, pues, es una de las
áreas anatómicas que nos dan la voz. Y bueno, cuando está inflamada, pues se vuelve un sonido muy, ¿cómo les puedo decir? Como muy oscuro, así como que si estuviera tosiendo con mucha dificultad. ¿Ah? Pero bueno, de aquí en atrás le llamamos que corresponden a infecciones de vías respiratorias superiores. Cuando por algún motivo el proceso infeccioso se va hacia un bronquio, nos va a producir lo que se conoce como bronquitis, que es inflamación y afección de los bronquios. Y en ese caso, tenemos como ejemplo la influenza. La influenza es la que nos puede llegar a ocasionar bronquitis. Y cuando pasa de los bronquios que invade ya el pulmón, nos puede llevar a ocasionar una neumonía. La neumonía, uno de los agentes causales que se aloja más directamente, todos los demás pueden llegar a causar también, si no se atienden, cuidan o tratan, llegar a ser procesos neumónicos, pero en particular el neumococo, que es una bacteria, se va a alojar ahí en los pulmones. Ustedes escucharon, a lo mejor en su campaña de vacunación, que para adultos mayores se está aplicando también la vacuna contra el neumococo. Ahorita vamos a ver cuáles son las vacunas. Entonces decíamos hace ratito, la mayoría de ellas se curan solas, con y sin médico se curan, pero necesitamos estar saludables, para que nuestro organismo responda hacia esos agentes extraños y se pueda contener la enfermedad. ¿Qué es una infección? Porque estamos hablando de infecciones respiratorias agudas. Una infección es la entrada, desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso. En el organismo, en una persona o en un animal. Fíjense, vamos a ver otro concepto. Entonces, las personas nos da una infección, pero la sola presencia de agentes infecciosos vivos en superficies del cuerpo o en prendas de vestir, juguetes u otros objetos inanimados, o sustancias como agua, leche, alimentos, no constituye una infección, constituye una contaminación. Entonces nuestra bata se puede contaminar, pero no está infectada, ¿verdad? ¿Quién está infectada? La persona. La bata puede estar contaminada, el micrófono puede estar contaminado, el juguete en la guardería puede estar contaminado. Y por eso es que todos vivimos COVID, que nos decían, hay que hacer una descontaminación del área donde vamos a trabajar, porque son superficies a donde pueden llegar los agentes vivos, y luego los podemos tomar y incorporarnos al organismo. Ahorita vamos a ver. Entonces, el proceso infeccioso es el que desarrollamos cuando el agente causal se incorpora a nuestro organismo y se desarrolla y multiplica. No les quiero dar clases de epidemiología tampoco, pero vamos a ver cómo es que los servicios de salud en el país estamos monitoreando para saber y estar atentos a cualquier situación que en un momento dado se pudiera tornar como de preocupación. Habitualmente nosotros utilizamos un instrumento que se llama canal endémico. Las instituciones de salud lo estamos elaborando, donde ustedes ven los colores internos de fondo. Es un comportamiento del padecimiento de años atrás. Y la línea que va como azul, es el comportamiento que han tenido las infecciones respiratorias en lo que va del año. Estamos poniendo aquí semanas epidemiológicas, que son las semanas, ¿no? Las semanas de enero, febrero, marzo, abril. Si empezamos con enero con una y terminamos en diciembre
con 52, 53, hay veces. Ajá. Y entonces nosotros vamos monitoreando cómo es el comportamiento del padecimiento a lo largo del tiempo. Ustedes van a ver que el comportamiento pues va a estar en este antecedente, va a estar muy presente en los primeros meses del año, en las primeras semanas. Ajá. Y luego van a ver cómo también en el comportamiento, como decir de fondo, va a estar en las últimas semanas del año. ¿Cómo está nuestro comportamiento en lo que va del año? En la figura azul, y vamos a ver que mientras no rebase el color rojo, vamos a estar en un comportamiento esperado del padecimiento. Es lo que se va a estar presentando habitualmente. En lo que va del año, hemos registrado, no tengo tos, ¿eh? Sí, hemos registrado 742,032 nuevos casos. O sea, de todas las infecciones respiratorias en nuestro país, de enero a lo que vamos. Ajá, eso hemos registrado. Les quiero comentar también que la primera causa de consultas en las unidades médicas son infecciones respiratorias. La segunda causa son enfermedades diarreicas. En la consulta de urgencias, que no debería, pero las primeras causas son infecciones respiratorias y las segundas causas son enfermedades diarreicas. Entonces, lo que más atendemos en los servicios de salud van a ser infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas. Por eso es que mantenemos una vigilancia muy estrecha en términos de cuál es el comportamiento de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, por la semana número 8, tuvimos por ahí como un incremento, pero aún no se sale de lo esperado. ¿Ah? Ustedes han escuchado luego que se mediatiza mucho y que se dice, ¡ay! Que hay muchos casos de esta enfermedad, que qué está haciendo el sector salud. Cada colorcito le implica también al sector salud realizar algún tipo de acción para contener el problema. Ajá. Como en este caso, estamos preparándonos para esta temporada invernal, para que los casos que se dan sean menos graves, ajá, y que sean menos, ¿verdad? Lo que se espera. Bien, en cuanto a la distribución por sexo, bueno, en este ejemplo, todos sabemos que con el frío en la temporada invernal vamos a ver que hay más casos de infección respiratoria. Ajá. Entonces, por eso el comportamiento lo estamos viendo de esa manera. En los meses primeros del año con frío y en los últimos meses del año con frío. ¿Por qué? Por la transmisión. ¿Por qué? Porque nos juntamos más, ¿verdad? Y eso hace que nos contagiemos más. ¿Por qué? Porque tenemos más cambios bruscos de temperatura, porque como cerramos todo, nos abrigamos y luego salimos al exterior, que tiene un clima diferente, pues ahí es donde se da ese proceso, ¿verdad?, infeccioso. Bien, aquí dice que las que más se enferman son las mujeres, pero es un poquito, vamos a decir, no tan real. ¿Saben por qué? Porque las mujeres vamos mucho a los servicios de salud. Los hombres difícilmente van a consulta. No les gusta ir porque piensan que les van a vacunar. Y les da miedo y no van. Ajá. Y las mujeres sí vamos con los hijos, vamos con los papás, vamos con los esposos y vamos a atendernos también nosotras. En cambio, los caballeros
que según son de acero, luego no quieren ir. Y los tenemos que ir a andar buscando como a las escuelas, a los trabajos, para darles sus acciones preventivas. Ok, vamos a ver cómo se contagian las infecciones respiratorias. Todo el mundo sabemos, sin embargo, no estamos tan sensibles ni tan conscientes, hay veces. Bien, vamos a ver qué es la transferencia directa del agente infeccioso a una puerta de entrada para que se pueda llevar a cabo la infección. ¿Ah? ¿Cuál es la puerta de entrada? Se denomina también transmisión de persona a persona. La mayoría de los procesos respiratorios es por contagio de una persona a otra persona. Ajá. Esto puede ocurrir, ¿por qué? Por las gotitas de flush. Lo que en su momento del estornudo, la tos, el cantar, el hablar, sale de nuestra boca. Ajá. Y si estoy infectada, pues eso lo puede aspirar mi compañero y se puede infectar. O puede caer alguna superficie y después con las manos lo puedo llevar a las conjuntivas, a la nariz y me puedo infectar. Las membranas mucosas, ¿verdad? Tanto de los ojos como de la boca, la nariz o boca al estornudar, toser, decíamos, hablar o cantar, o por contacto directo. ¿Cómo es el contacto directo? Al tocar o al besar. Por eso cuando estábamos en COVID, pues ni siquiera nos dejaban darnos un beso. Fue uno de los motivos un poquito en aspecto de este roce social que resentimos mucho ese caluroso apapacho, ¿no? Porque, bueno, pues por ahí podíamos llevar el agente causal. Entonces, el mecanismo de transmisión. Si sabemos cuál es el mecanismo de transmisión y tengo tos, ¿qué debo de hacer? Cubrirme para evitar que las gotas de flush se expelen, ¿verdad? hacia afuera y alguien más pueda adquirir. O también a través del aire, como aerosoles microbianos. Esto no es tan frecuente en los agentes causales que estábamos viendo en la diapositiva de la forma anatómica. Este es más específico para otro tipo de agentes, porque dice microbianos. Ajá. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿han escuchado que ahorita tenemos por ahí una alerta de sarampión, de casos de sarampión? Ajá, todos ustedes están susceptibles porque a menos que tengan su esquema de vacunación, ya los que estamos mayores, pues ya nos dio y ya nos volvimos inmunes, pero los que están jóvenes como ustedes, pues pueden estar susceptibles. Bien, el pendiente que teníamos con COVID era que la transmisión se diera directamente como tipo aerosol, ajá, porque eso iba a implicar que permaneciera en el ambiente. Hagan de cuenta que si iba caminando y una persona iba tosiendo adelante de mí, la posibilidad de que me contagiara era mucha. Sin embargo, no se dio así el mecanismo, porque las partículas de COVID son más gruesas, más pesadas y caían. ¿Ah? Entonces no quedaban suspendidas. Las partículas del sarampión sí quedan suspendidas y podemos contagiarnos. Entonces, bueno, dentro de muchas cosas vamos a ver más adelante cuáles son los mecanismos para evitar esa transmisión. ¿Cuál es la sintomatología de las infecciones respiratorias? Vamos a tener escurrimiento, la principal, pues la rinorrea. Nos va a salir escurrimiento de la nariz o congestión nasal, se va a inflamar y nos vamos a sentir gangosos, ¿verdad? Porque hay esa congestión. Tos, habitualmente es tos, dolor de cabeza, ajá, fiebre en ocasiones, malestar general, nos duelen todas las
los músculos, los huesos, ronquera, nos ponemos afónicos, dolor o secreción de oídos, inclusive nos duelen los oídos y no escuchamos, se reduce nuestro umbral de la escucha, pérdida de apetito muchas veces o vómito cuando tenemos pues la sensación de la inflamación persistente que nos puede provocar el efecto nauseoso. Pero hay algunos síntomas, aquí veo posibilidad de madres que tengan hijos pequeños. Hay algunos síntomas que tenemos que tomar en cuenta que les llamamos signos de alarma. Y esos síntomas puede ser, le silba o le ronca el pecho, no quiere comer o beber y o vomita, fiebre que no cede con la administración de medicamentos, irritabilidad y somnolencia, respiración rápida y hundimiento en costillas, tos intensa que lo hace vomitar. ¿Qué debemos de hacer? Inmediatamente al médico, sobre todo en niños y niñas. Debemos de llevar al médico. Eso no quiere decir que en adultos no, pero en particular en niños y niñas tenemos que acudir inmediatamente con ellos al médico. Por ahí ustedes, o algunos de ustedes son usuarios de guarderías y ven que cuando tienen escurrimiento, congestión nasal y tos, no se lo reciben, ¿verdad? Porque puede ser contagio para otros niños. Y bueno, ¿por qué los mandamos a casa? Para romper lo que llamamos la cadena de transmisión. Acuérdense cómo se transmite, por la tos, por las gotitas de flush, a las superficies, y entonces por eso los mandamos a casa. Hay veces hasta tenemos que cerrar toda la estancia infantil, porque hay casos aquí, casos acá, y eso va a implicar que en un momento dado, pues, tengamos que hacer un cierre para cortar la cadena de transmisión. Dentro de los virus que tenemos ahorita en esta temporada como de cuidado, es el virus de la influenza. ¿Qué es el virus de la influenza? Pues solamente les puse esto aquí porque les quiero dar una justificación hacia la aplicación de la vacuna. Es un virus de la familia Orthomyxoviridae. Tiene 3 tipos en humanos, A, B, C. Los virus A y B son causantes de mucha enfermedad. Morbilidad quiere decir enfermedad. Es importante porque es el objetivo de las vacunas. La estructura genética de este virus que ven aquí, va evolucionando permanentemente. Eso hace o explica la necesidad de reformular cada año la vacuna para inmunizar a la población. Ustedes pueden decir, ¿por qué cada año me ponen la vacuna contra influenza? Porque cada año se renueva la constitución de la vacuna. ¿Para qué? Para, de alguna manera, atender la modificación que el virus de la influenza tuvo en ese momento, o está teniendo en ese momento. Entonces, si por ejemplo yo me vacuné en febrero en este año, van a decir, pues ya me vacuné este año en febrero, ¿cómo me voy a vacunar otra vez? Si es una vez al año. Se tiene que volver a vacunar, porque la que me puse en febrero era para la constitución del virus en esa temporada invernal. Ahora tenemos que vacunarnos nuevamente para atender la constitución del virus de esta nueva temporada. Entonces tenemos que ponernos esta vacuna, preferentemente antes de iniciar diciembre, pero bueno, pues si no, lo más pronto que podamos para estar inmunizados y no seamos un caso más. El virus de la influenza tiene preferencia por las vías respiratorias superiores, pero puede afectar las vías inferiores, pulmones y bronquios. Cuando inició influenza en el 2009, lo que llamó la atención en el comportamiento de los casos eran las neumonías atípicas, que muy rápidamente los pacientes que enfermaban por influenza se les ponían los pulmones blancos.
y se decía, es que es una neumonía típica, esto no es normal, porque la neumonía pues tiene un proceso, un tiempo, y estas se desarrollaban rápidamente. Ajá. Entonces, la influenza sí puede afectar pulmones y bronquios, una bronconeumonía, que es compuesta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nos vacunemos. Pero ¿quiénes nos debemos de vacunar? Ahorita vamos a ver. Incluso la influenza puede llegar a causar defunciones. Ajá. ¿Cuáles son los síntomas? Pues nos duele la garganta, ¿no? Tos seca, rinitis, secreción nasal, fiebre, mialgias, es dolor de los músculos, cefalea, dolor de cabeza, estado general también. Hay algunas personas que son más susceptibles. Miren, si en nuestro país no hubiéramos tenido tanta obesidad, tantos diabéticos y tantos hipertensos, COVID no hubiera matado tanta gente. Pero tenemos comorbilidades o enfermos que son más susceptibles, se llaman grupos de riesgo. Personas adultas mayores, de 60 años. Niñas y niños menores de 5 años son los que se consideran grupos de riesgo. Embarazadas, si alguien está embarazada, pues tiene que ir a vacunarse. Personas con alguna comorbilidad de riesgo o inmunosupresión. Algunas personas están en algunos tratamientos que les bajan las defensas. Estos también están considerados como grupos de riesgo. Enfermedades cardíacas y pulmonares, diabetes mellitus en descontrol, obesidad mórbida. Las personas que tienen ya obesidad, ¿verdad? No solo sobrepeso como yo viciando sino las que ya tienen alguna obesidad. Diabetes mellitus en descontrol. Enfermedad pulmonar crónica, si han escuchado del EPOC, ¿verdad? De la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es causada en muchos de los pacientes por el consumo del tabaco o por alguna exposición laboral también. El asma, las personas que tienen asma también como una enfermedad crónica, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y personas con una inmunosupresión como por cáncer o por VIH. Son personas de riesgo para la aplicación de la vacuna. Entonces, la vacuna antiinfluenza se le da prioridad a estos grupos de riesgo. ¿Ah? Claro que si en algún momento dado hay disponibilidad de la vacuna, pues se vacuna a la población, aunque no esté en el grupo de riesgo. ¿Pero qué significa grupo de riesgo? Significa que todos los que estamos aquí, que tengamos en casa, vecino, conocido, alguien, con este perfil, con este tipo de padecimiento, porque lo sabemos, lo conocemos, los tenemos que mandar con limusina a vacunarse contra la influenza. Ajá, ahí les pedimos el Uber. ¿Cuál es el esquema de vacunación contra influenza? Vamos a ver, niñas y niños de 6 a 59 meses. 59 meses, ¿hasta qué año es? ¿Hasta qué años es? 12, 14, 12, 24, ¿qué más? 36, 48 y 60, que sería 5 años. Entonces, de 6 a 5 años, antes de cumplir los 5 años, sin antecedentes de esquema completo, 2 dosis, ahí no es 9, es un paréntesis que no se marcó, se le va a aplicar en esta temporada invernal 2 dosis, con un intervalo de 4 semanas. Niñas y niños de 6 a 59 meses, se les va a aplicar con antecedente de esquema completo. En otra temporada invernal se le va a aplicar solamente una dosis. Población de 5 a 9 años, una dosis, y adolescente de más de 10 años, una dosis. Otro de los virus que tenemos pendiente en esta temporada es
el coronavirus o el nuevo coronavirus 2019, COVID-19. Estos virus son de una familia que causa síndromes respiratorios, que puede ser desde un cuadro leve hasta enfermedades graves como neumonía y desafortunados decesos. En el acumulado a lo que va del año, o sea, todo está presente el virus, no se fue, solo que ya cada vez es menor el número de casos. De los 770 millones de casos que tuvimos en el mundo y las más de 7 millones de defunciones que tuvimos en el mundo por COVID, la máxima epidemia de todos los tiempos. Ahorita en nuestro país llevamos un acumulado de 5,705 casos y de ellos han muerto 159 personas. O sea, COVID todavía está, no se ha ido. Estamos casi con un 90% de protección la población, porque lo padecimos o por el efecto de la vacuna. Pero está presente, y está presente incluso en la mortalidad. De todas las muestras que tomamos para ver si es COVID, solamente 9 de cada 100 nos salen positivas a COVID. Entonces, la positividad es muy baja, sin embargo, sí existen casos. ¿Cómo se transmite? Pues es igual, es un virus de transmisión de vías respiratorias a través de las gotitas de saliva de una persona enferma. Estas gotitas alcanzan 1 metro de distancia al hablar y 4 metros al toser. Me quedan 5 minutos, ahí rápido les voy a dar. Igual puede también adquirirse a través de una superficie contaminada, al tocarla y no habernos lavado las manos. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Pues igual que en lo que estábamos hablando de influenza, van a ser los mismos grupos de riesgo, solamente que aquí tenemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, una persona mayor de 80 años que le dé COVID tiene 13 veces más riesgo de fallecer que otra persona. Entonces, si tienen abuelitos o bisabuelitos, porque están muy jóvenes, tienen que cuidarlos mucho. En esta temporada invernal, sea influenza, sea COVID, o sea lo que sea, ustedes con su cubrebocas. Porque el riesgo de fallecer es muy alto. En las personas con diabetes mellitus se asocia más con el riesgo de hospitalización y el uso de ventilación mecánica. ¿Cuáles son los síntomas? Van a ver que son parecidos a influenza y a una infección respiratoria de otro tipo: fiebre, tos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar en casos graves. Regularmente el periodo de contagio es en el momento en que las personas están sintomáticas. Cuando vemos que alguien tiene tos, catarro ahorita, pues vamos a distanciarnos de él. Porque ya vieron hasta dónde alcanza la tos y hasta dónde alcanza el hablar. Y a ponernos nuestro cubrebocas, sobre todo en las oficinas, en los grupos escolares, hay que tomar esas precauciones. Aunque algunas personas asintomáticas también pueden contagiar. Por eso es importante, pues de alguna manera, pues tener algunas acciones de prevención. No hay tratamiento en muchas veces, solo se indican medicamentos para aliviar los síntomas. ¿Cuál es el esquema de COVID? Miren, ha estado sumamente cuestionado, pero a través del Consejo Nacional de Vacunación se ha determinado aplicar una dosis única de vacuna COVID en personas que no hayan recibido ninguna dosis de vacuna contra COVID-19 a partir de los 6 meses de edad. Pero no todas las personas. ¿Quiénes dijimos? Las de los grupos de riesgo. Y
¿Cuáles son las personas susceptibles de refuerzos? O sea, ya nos dieron nuestro esquema, ¿no? Aquí creo que nos pusieron, cuando el brote nos pusieron, ahorita se me fue el nombre, ya nos pusieron nuestra vacuna, nuestro esquema. Ahora nos van a poner un refuerzo a estas personas. Ajá. ¿Sí? No porque no tengamos suficiente vacuna, además de ello, pero hay que darle prioridad a los grupos de riesgo. Ajá. Bueno, entonces va a ser a esas personas. Recuerden, es un refuerzo, adelante. Estamos utilizando la vacuna en el Sistema Nacional de Salud, que es la que se recomienda ahorita. Estamos aplicando la Spikevax, con un linaje 8.1 de Laboratorio Moderna. Pero también estamos utilizando una Comirnaty, que es también de un linaje LP 8.1, que es el que está circulando, de Pfizer. Ambos, solamente que la primera se puede aplicar desde los 6 meses y la segunda solamente se puede aplicar a partir de los 12 años. Adelante. Regresamos tantito nada más. Estas están desarrolladas en una plataforma de diseño de ARN mensajero. Ahora vamos a ver cómo prevenir las infecciones respiratorias. Pues tenemos que comer sanamente, incluyendo frutas ricas en vitamina C, dormir tiempo suficiente, no fumar ni permanecer en lugares cerrados, evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarnos, vacunarnos contra la influenza COVID y neumococo, evitar contacto con personas enfermas o sus pertenencias y los cuidados que debes de tener cuando tengas tos o catarro. Tomar abundantes líquidos. ¿Por qué? Porque eso me mantiene hidratada y las secreciones se van a salir más fácilmente y no se va a desarrollar más la infección. Entonces hay que tomar abundantes líquidos, mantener una alimentación adecuada y actividad física, que son parte de nuestros estilos de vida saludables. Mantener nariz y boca libre de secreciones. Estornudo, ¿se acuerdan de etiqueta? Ya lo olvidamos, el estornudo de etiqueta. Y la secreción en un pañuelo desechable, y en dirección al suelo. Porque si no, las partículas se van para acá. Pues necesitamos que sea en dirección al suelo. Y mantener el hogar bien ventilado. Esas son las acciones para prevenir las infecciones respiratorias agudas. Además de algunas de las actividades que ustedes pues ya tienen consideradas, a ver si no se puede caminar tantito para allá, como son el lavado de manos. Si ahorita hiciéramos un estudio microbiológico en los que estamos aquí, incluyendo mis compañeros de medicina, tendríamos muchos gérmenes, virus, bacterias en nuestras manos. Entonces, el lavado constante de manos, el uso de la mascarilla para que no contagiemos a nuestros compañeros, la distancia, ¿verdad? Buscar la sana distancia. Aunque tengamos frío, hay que buscar esa sana distancia. No acudir a lugares conglomerados. El uso del gel, la sanitización a través del gel también es saludable porque, bueno, muchas veces no tenemos oportunidad de acudir tan frecuentemente al lavado de manos, y el no saludar ahorita de preferencia de manos. Y si lo hacemos, utilizar el gel. ¿Cuál es el tratamiento? Pues aquí una de las principales recomendaciones es no automedicarse. No es lo mismo lo que a mí me va mi agente causal, ni mi problema de salud, que la que tiene mi compañero. Utilizar sintomáticos, ya por ahí en las campañas les decimos pues paracetamol y así. Acudir al médico, cuando tengamos una situación de mayor severidad del padecimiento, hay que acudir al médico
porque existen tratamiento con antivirales para casos leves y para casos graves. Muchas gracias por su atención. Recuerden que los estilos de vida saludable lo que más nos van a contribuir a tener una mejor salud. Y estos pues se van a dar por la alimentación adecuada y la actividad física constante o sistemática. Muchas gracias.